El hacha subía y bajaba como un metrónomo contra el nudo obstinado del tronco, cada golpe quebrando el silencio de la tarde y sacudiendo polvo de los álamos. Tessa Morgan había perdido toda noción del tiempo bajo el resplandor blanco de un sol tardío de verano en Montana, días sin lluvia, semanas sin bondad, 3 meses desde que la respiración de su padre había jadeado, vacilado y se había detenido. A los 22 años llevaba la vieja camisa de trabajo de lona de él sobre un vestido desteñido de calicó, mangas arremangadas, muñecas trenzadas con músculos nuevos que dolían como duele la pena cuando se endurece en resolución. El patio a su alrededor contaba un libro de cuentas de preocupaciones, cercas inclinadas como hombres cansados, un techo de granero arrugado con tejas flojas, una bomba que gemía antes de dar agua. El invierno ya enviaba sus facturas en forma de noches frías y viento que sabía a nieve distante. Apretó la mandíbula, levantó el hacha de nuevo y le dijo al patio vacío: «Este es mi hogar». La hoja golpeó, el tronco se rindió y el mundo se inclinó, primero apenas una fracción, luego más, como un barco que empieza a escorarse. Parpadeó ante las abejas negras de un mareo repentino. Intentó plantar los pies más firmes, dijo. A sus piernas que fueran buenas, sensatas, que obedecieran. El hacha resbaló de su palma y cayó en el polvo con un golpe plano e indecente. El aire pareció doblarse, el cielo desbordándose de su marco y la tierra elevándose para recibirla como una madre recoge a un niño que insiste en que está bien, de verdad, solo cansado. No registró el impacto, solo el sonido de su propio aliento saliendo como si lo hubieran desalojado. Polvo, el sabor metálico del calor, un recuerdo, la risa de su padre cuando un potrillo encontraba por primera vez sus patas, la forma en que su gran mano estabilizaba el hocico recién nacido. Extendió la mano hacia la nada, y el patio quedó en silencio excepto por el chasquido del hacha enfriándose y un lejano platillo de cascos. Brock Callahan había estado cabalgando la frontera norte del Circle C para contar postes que necesitaban reemplazo antes de que la helada volviera al suelo un tacaño. No era un hombre que se metiera donde no lo llamaban. El país te enseñaba a no malgastar los ojos en los asuntos de otro, a menos que la propia tierra pidiera un favor. Pero la granja Morgan tenía una forma de observarlo por encima de su alambrado. Una casa que podía volver a ser hermosa si alguien la amara. Un granero que quería enderezarse como un veterano quiere cuadrar los hombros en un desfile. Había oído que Henry había muerto y que la hija llevaba sola las riendas. La gente del pueblo decía que en 6 meses vendería. La gente del pueblo solía equivocarse y solía hablar demasiado. Desde la colina observó el ritmo del hacha, medido, obstinado, una mujer golpeando como si hubiera hecho un pacto con él. Día de no rendirse primero. Cuando se desplomó, fue tan repentino como una lámpara apagada por el viento. Puso los talones a su alazán y el alazán entendió. El patio de cerca olía a resina y a madera cansada. Brock se desmontó antes de que el caballo se detuviera del todo, soltó las riendas para que el animal se quedara quieto y cruzó el suelo en 3 largas zancadas. Ella era ligera en sus manos mientras la giraba suavemente de espaldas, no la fragilidad de la negligencia, sino la ligereza fibrosa de un pino joven que se dobla bajo la nieve y se niega a quebrarse. Pecas cruzaban los altos planos de sus pómulos, como constelaciones que ningún agrimensor había nombrado aún. El sudor había dibujado líneas más oscuras en sus sienes donde el cabello castaño se escapaba de una trenza práctica. «Señorita», dijo él bajo y parejo, porque una yegua asustada escucha una voz así. «¿Puede oírme?» Sus párpados aletearon, azules como la alta montaña en junio que asomaba, e intentó incorporarse con el heroísmo insensato de los que siempre se levantan antes de que la cuenta llegue a 10. «Despacio», murmuró Mandó, su palma firme en su espalda. «Se ha desmayado». «Estoy bien», dijo ella con el acento del orgullo que ha dormido al raso y aprendido a cargar un cuchillo. Su mirada lo recorrió. Sombra del ala del sombrero, mandíbula polvorienta, la marca Circle C grabada en una silla que había visto estaciones, y luego se deslizó al patio a la pila de leña, a la ofensa de su propio cuerpo en el suelo. Empujó de nuevo, y él la dejó, igualando el esfuerzo para que su victoria supiera a suya. El mundo se estabilizó a su alrededor, pero no del todo. Él miró sus manos, ampollas frescas sobre callos viejos, un mapa cartográfico de trabajo. Miró la pila de leña partida. Buen trabajo, líneas parejas, un rincón de invierno ya asegurado. «¿Cuándo fue la última vez que comió?», preguntó, como quien habla del tiempo. «Café», dijo ella, y algo en él, algún viejo instinto ranchero que mantiene a los terneros vivos en los vientos de abril,
cambió a una marcha más urgente. El café no es comida, dijo. Es una opinión sobre la comida. Ella se irguió como era de esperar. El orgullo es la última moneda y la gente la gasta cara. Es mi rancho, respondió de pie ahora sobre piernas que resentían ser consultadas. Puedo manejarlo. Dejó que las palabras colgaran, exhaló un aliento que no era del todo un suspiro, y leyó el libro del lugar como un arriero lee un cielo. Cercas dobladas donde 2 inviernos las habían vencido, barrotes de corral plateándose hasta ablandarse, un techo de granero guiñando con clavos expuestos que invitarían agua como una mala idea invita compañía. Demasiado para una sola espalda, no porque esa espalda fuera de una mujer, sino porque la aritmética de la luz del día y del trabajo era implacable. Volvió los ojos hacia ella y encontró allí una concentración que a hombres el doble de su edad les faltaba. No la terquedad brillante de la vanidad, sino la de hierro, la que nace de un duelo reutilizado. Se escuchó decir algo que lo sorprendió. Déjeme compartir esto con usted. Su barbilla se inclinó en un ángulo más agudo, como un poste clavado más hondo. ¿Por qué? La sospecha no era una grieta en ella, era una herramienta. Si busca comprar, puede dar la vuelta a ese caballo. Esta tierra no está en venta. Dejó que un atisbo de humor seco le curvara la boca. Tengo suficientes acres para mantener a un hombre cansado, dijo, y más problemas de los que podría enumerar antes de la cena. El invierno viene. Los vecinos ayudan a los vecinos aquí. Así evitamos que las tumbas superen a las casas. Ella lo sopesó. Él pudo ver la balanza moverse. Orgullo en un platillo, practicidad en el otro, y puso un dedo de argumento donde haría más bien. Su padre criaba los mejores caballos entre aquí y Missoula, añadió, señalando hacia el granero. Sería un pecado ver esa línea de sangre apagarse porque tuvo demasiado orgullo para dejar que alguien sostuviera una escalera. Sus ojos se enfriaron pero no se cerraron. Era un golpe justo y ambos lo sabían. Tras las deudas de Henry hubo ventas y el lugar llevaba esa pérdida como un hombre lleva un abrigo más pequeño. El rumor decía que quedaban un semental negro y una yegua castaña, la columna de cualquier esperanza si se lograba pasar el invierno. ¿Qué quiere?, preguntó la pregunta pulida por la necesidad. El primer potro de la yegua en primavera, dijo él, rápido, claro, sin rodeos para hacerlo sonar más bonito. Trabajo por ganado, no regateo a un vecino en invierno. No era caridad y no era robo. Era el tipo de matemática que el país respetaba. Ella lo estudió durante 3 latidos. Largos, luego le ofreció la mano, no sumisa sino como socia en una mesa donde todos habían puesto algo. Tenemos un trato, señor Callahan. Brock, corrigió él tomando su mano. Era pequeña, sí, pero el apretón era veraz. Tessa, respondió ella, y soltaron un segundo más tarde de lo que lo harían unos extraños. Vaya adentro, le dijo él, agachándose para enderezar el hacha. Coma algo que recuerde haber sido sólido. Pan, frijoles, cualquier cosa que discuta con el hambre. Yo terminaré la leña. Ella abrió la boca para objetar y descubrió que la alacena estaba vacía de objeciones que pudiera permitirse. El asentimiento fue renuente, como el primer paso de una mula, y ella se fue, sintiendo el ardor de su mirada en la espalda como el primer calor honesto de un fuego que no encendiste sola. Dentro, la pequeña casa admitía su historia sin disculpas, limpia pero austera, espacios en la pared donde alguna vez colgaron rectos los retratos, la Biblia de su padre en el estante con una cinta marcando un salmo que pedía misericordia a las colinas y al tiempo. Comió porque el cuerpo es una mula que tira mejor alimentada, y se lavó la cara porque enfrentarse a un hombre con polvo en las mejillas se siente como llegar a la iglesia con la blusa desabotonada. Al ponerse el sol, la pila de leña se había duplicado, y el patio olía a resina y a intención. Brock apiló los últimos cortes con la geometría ordenada de un hombre que entiende que el orden es una forma de refugio. Dio agua a su alazán, lo alimentó y luego llamó a la puerta con los nudillos de alguien que nunca aprendió a titubear. Ella le abrió pareciendo más ella misma. Cabello domado, color de nuevo en las mejillas, una firmeza que no estaba prestada. Café, ofreció, porque la cortesía es una cuerda que mantiene a los vecinos cerca. Se agradece, dijo él cambiando sombrero por modales al entrar. La lámpara de la cocina hacía un círculo educado de luz que incluía una mesa ordenada, una cortina remendada y huecos que contaban sus propias pequeñas historias. Bebió sin ceremonia. Vendré después de atender mi propio lugar mañana, dijo al fin. La cerca de la línea norte necesita un ajuste. Ese techo también antes de que venga un ventarrón.
Puedo encargarme, intentó de nuevo ella, peleando por costumbre. Su mirada sostuvo la de ella. No dura, solo firme. Nuestro trato fue ayuda de invierno a cambio de un potro, dijo. A menos que se eche atrás antes de que se seque la tinta. Ella suspiró el sonido de un portón que se abre y luego se acomoda en bisagras nuevas. No, honro mi palabra. Bien, dijo él, y dejó la taza como un punto al final de una oración que no necesitaba explicación. La dejó con el olor a café y el recuerdo de un apretón de manos que parecía más vinculante que algunos papeles que había visto notariados. Desde la ventana vio la sombra de hombre y caballo desvanecerse en la llanura que se volvía azul. La casa se escuchó a sí misma en el silencio que siguió, tablas crujiendo en el idioma que las casas viejas hablan cuando aprueban lo que viene. Puso la palma en el vidrio y lo encontró frío como una promesa. En la cama, el día se repitió en cuadros entrecortados. La caída, la mano en su espalda, la frase «déjame compartir esto contigo» como si un extraño le hubiera devuelto el voto de su padre, renovado, aún válido. El orgullo intentó una última, ves discutir, pero hasta el orgullo puede ser pragmático cuando el viento baja del norte. Durmió, y en el sueño un semental negro corría la cerca sin cansarse, y una yegua castaña miraba el horizonte con los ojos pacientes de la primavera. La mañana llegó metálica y brillante, el tipo de día que empieza con hielo en la bomba y termina con un cielo que enrojece como una herida que se cierra. Brock apareció cuando la escarcha aún dudaba en soltarse, llevando un caballo de carga con la quijada hundida en suministros. Nuevas tejas, un balde de clavos que cantaban al posarse, rollos de alambre, un mazo capaz de persuadir a la roca, de abrir paso. Tessa llevaba el cabello trenzado con cuidado y de nuevo la camisa de su padre sobre el vestido, el uniforme de una comandante que ha decidido mantener la línea. Él asintió hacia el granero. «Veamos la columna vertebral de esta operación», dijo, refiriéndose al semental y a la yegua. El granero estaba gastado pero honorable, barrido y con olor dulce a paja. Midnight, el negro, alzó la cabeza con un resoplido que decía «te veo». Aurora, la castaña, se volvió a saludarlos, orejas que parpadeaban como puntuación. Brock se movía entre ellos con la economía de un hombre que sabe dónde están sus propios límites. Pasó la mano por el hueso del cañón de Aurora, revisó cascos, dientes, el blanco de su ojo. «Vale la pena luchar por esto», dijo. Y esas palabras encendieron calor en el pecho de Tessa, donde últimamente solo se había sentado el deber. «¿Cómo murió?», preguntó entonces, voz baja como si la muerte misma pudiera asustarse. Ella fijó la mirada en el limpio barrido de la paja, en el lugar donde su padre solía sentarse en un balde volteado para contarle la historia entera de un caballo con solo mirar la inclinación de sus orejas. «Arrojado», dijo. «No era nuestro, un semental de un cliente. Fingía estar domado y no lo estaba. Cayó mal. Aguantó 2 días». Las frases cortas eran las únicas que cabían. Brock asintió una vez. Ese gesto masculino que admite que el mundo duele y se niega a hacer poesía de ello. «La neumonía se llevó al mío», ofreció, como si pusiera una carta igualada sobre la mesa. «Hace 3 inviernos. La casa se sintió demasiado grande por mucho tiempo. Se quedaron allí con su orfandad compartida entre ellos como una cerca que ninguno necesitaba escalar, solo apoyarse juntos. Luego el trabajo los tomó, como hace cuando se lo invita bien. Él subió al techo del granero con un martillo que sonaba a certeza. Ella le pasaba tejas, clavos y una lista continua de lo que la tarde requeriría. Para el mediodía, el granero parecía menos un sobreviviente y más un contendiente. Comieron en los escalones del porche, frijoles, pan de maíz y manzanas secas que ella había guardado en un mes más generoso. Él comió como un hombre que reconoce tanto a la cocinera como a la vaca. La conversación no fue abundante, pero tampoco mezquina. «Me hice cargo del Circle C a los 20», dijo él cuando ella preguntó. «Mi hermano se quedó 3 años, luego se fue al oeste a apostar, con barcos en lugar de con el clima». Ella contó que Denver había sido bueno para los libros y malo para respirar, que allí los hombres admiraban sus ojos y malinterpretaron sus manos. Él preguntó si alguno de esos hombres escribió cartas. Ella rió, un sonido claro que espantó a una urraca de la cerca. «Querían una esposa de porcelana», dijo. «Yo soy más de barro, no me rajo con la helada». Él casi sonrió. «El barro mantiene la sopa caliente», dijo. Las nubes empezaban a reunirse, oscuras como huellas en el borde occidental del día. Él las entrecerró con la mirada como un hombre leyendo la cara de un viejo adversario. «La tormenta viene más rápido de lo que quisiera. Meteremos a los caballos temprano». Para cuando montó y giró hacia su lugar, las primeras gotas gruesas,
Ya marcaban el polvo como monedas perdidas. Recorrió la cerca norte en el camino, hizo un inventario mental de los puntos débiles y se persignó una vez, un hábito que había sobrevivido a una infancia en la que los hombres rezaban sobre todo, con callos. La tormenta llegó con teatro. El viento empujando la casa, la lluvia silbando contra los faroles, esa clase de noche que pone a prueba si tus reparaciones fueron promesas o mentiras. Su techo aguantó, su trabajo honesto, el de él también, y ella permaneció despierta escuchando cómo la casa se acomodaba en el vendaval como un barco que sabe navegar un oleaje bravo. En algún momento de la oscuridad, entre una ráfaga y la siguiente, la decisión que había fingido no tomar se tomó sola. Aceptar ayuda, pagar lo justo, sostener la dignidad como una lámpara y no confundir la soledad con fuerza cuando la línea de nieve desciende por las montañas. Por la mañana habría más que reparar. Por la mañana, él regresaría. Por la mañana, la primera frase de una historia distinta comenzaría exactamente donde terminó la última, en la misma tierra, con un peso diferente sobre ella. La tormenta que había azotado el valle pasó con una noche de ventanas traqueteando y un amanecer con cielo color peltre golpeado. Tessa salió, botas crujiendo sobre tierra húmeda para encontrar a Brock ya trabajando. Había llegado antes del amanecer, su caballo atado al poste, un animal de carga preparado con herramientas y suministros. Ella sintió un pequeño destello de algo que no supo nombrar. Alivio, gratitud, sospecha, todo trenzado. Él la saludó con un asentimiento sin palabras innecesarias y señaló la línea del techo. Granero primero, casa después. Las goteras matan al ganado más rápido que los lobos. No había espacio para debate en su tono. No arrogancia, sino certeza afilada por años de leer tierra y clima. Ella quiso protestar, insistir en que lo tenía bajo control, pero la verdad era visible, en el hundimiento de las tejas y la tierra encharcada junto a la base. El orgullo tenía que doblarse, o el lugar se rompería. A media mañana, Brock ya estaba en el tejado, moviéndose con el equilibrio de un hombre que había vivido más horas sobre vigas que debajo de ellas. Sus golpes de martillo marcaban un ritmo tan constante como un reloj, mientras Tessa le pasaba clavos, alcanzaba tejas y afianzaba la escalera. El trabajo era extenuante, pero compañero. Ninguno sentía la necesidad de llenar el silencio con charla. Aún así, pequeños detalles hablaban más que las palabras. La forma en que él confiaba en que ella le daría la herramienta correcta sin pedirla. La manera en que ella sostenía la escalera sin queja. La forma en que él la advertía para que retrocediera cuando caía madera suelta. Cuando el último clavo sonó en su lugar y el techo pareció 10 años más joven, descendió, con el sudor marcándole las sienes, y aceptó la taza de lata con agua que ella le tendía. Sus miradas se cruzaron brevemente, y algo no dicho pasó entre ellos. El reconocimiento de que aquello ya no era caridad, sino una sociedad en movimiento. La tarde se trasladó al corral. Los travesaños de la cerca se vencían, había huecos lo bastante grandes para que un añal se escapara y los postes estaban podridos cerca de la base. Brock probó cada uno con la bota experta y marcó los reemplazos. Tessa trabajó a su lado, mangas arremangadas, la trenza balanceándose mientras cargaba postes más pesados de lo que su propio cuerpo sugeriría. Más de una vez él la miró de reojo, sorprendido por la resistencia que cargaba en su figura esbelta. Había visto hombres quejarse más después de una hora de lo que ella lo hacía en todo el día. Ella no pidió elogios, pero notó el pequeño cambio en su expresión. Respeto, silencioso y genuino. Cuando el último alambre quedó tensado y el corral pudo otra vez contener a un semental inquieto, ella se apoyó en la cerca, respirando con fuerza, y se permitió una sonrisa rara. Brock se la devolvió con un leve asentimiento, como diciendo: «Perteneces aquí tanto como yo». Esa tarde, Tessa preparó una cena modesta de frijoles, pan de maíz y el último tarro de conservas de manzana que había escondido para el invierno. Puso la mesa para dos, casi contra su voluntad, y Brock aceptó, el asiento sin ceremonia. Comieron en silencio al principio, los únicos sonidos el roce de las cucharas y el crepitar del fuego. Pero poco a poco, la conversación se abrió paso. Él habló de la muerte de su padre por neumonía, de hacerse cargo del Circle C a los 20 con solo su hermano mayor para ayudar. Ella habló de Denver, de haber sido enviada a estudiar donde se esperaba que encontrara marido, pero en cambio encontró el anhelo por el ritmo de la vida de rancho. Sus palabras fueron escasas, pero la honestidad resultó asombrosa. Cada uno reveló más de lo que pretendía, y cada uno escuchó con una seriedad que hizo que el otro quisiera seguir hablando. Los días que siguieron se volvieron un ritmo de labor compartida. Brock llegaba con suministros atados a su caballo de carga,
Alambre, clavos, alquitrán, bloques de sal para el ganado, y afrontaban la tarea más urgente. Un día, reparar el techo de la casa. Al siguiente, acarrear agua del arroyo para llenar barriles antes de la helada. Luego cortar leña hasta que las manos se les volvieran a ampollar. A veces trabajaban en silencio, siendo la única conversación el quejido constante de las herramientas y el gemido de la madera cediendo a su voluntad. Otras veces las charlas fluían con facilidad. Recuerdos de la infancia, lecciones aprendidas, de padres ya ausentes, sueños que ninguno se había atrevido a decir en voz alta. Para Tessa la compañía era tan reparadora como el trabajo mismo. Para Brock, la presencia de alguien igual de decidido, igual de terco, despertaba una admiración que se deslizaba hacia algo más hondo. El respeto de los peones del pueblo. Llegó más despacio. Corrió la voz de que Brock Callahan pasaba sus horas de luz en la propiedad Morgan, y las lenguas se desataron. Algunos decían que estaba buscando comprarla. Otros especulaban con matrimonio. Tessa ignoró los susurros cuando fue a Silver Creek por suministros, con la cabeza en alto, pero por dentro ardía con la punzada del chisme. Sin embargo, cuando un ranchero se burló diciendo que entregaría la escritura para Navidad, Brock, a su lado, respondió sin inflexión: «No va a entregar nada. Tenemos trabajo de sobra sin tus habladurías». Su defensa silenció la tienda y dejó a Tessa atónita. Esa noche, mientras trabajaban juntos apilando heno, murmuró: «Gracias». Él se encogió de hombros. La verdad no necesita agradecimientos, pero ella vio que se le suavizaba el músculo de la mandíbula y el gesto significó más de lo que podía decir. Una mañana fría, Brock pidió ver otra vez a los caballos. En el granero, inspeccionó a Midnight y Aurora con la reverencia de quien entiende la línea de sangre mejor que la mayoría entiende la riqueza. Midnight sacudió la cabeza, potente e inquieto, mientras el costado de Aurora mostraba la leve hinchazón del embarazo temprano. «Esta yegua te dará un potro por el que valdrá la pena luchar», dijo Brock en voz baja. Tessa tragó, acariciando la crin de Aurora. «Son todo lo que me queda de él», confesó. El duelo que aún vivía, bajo su fuerza, se quebró, crudo e innegable. La mano de Brock descansó brevemente en su hombro, sin quedarse de más, sin exigir, firme como la tierra misma. «Entonces haremos que lleven su nombre hasta la primavera», dijo simplemente. Ella asintió, incapaz de hablar, pero por primera vez desde la muerte de su padre, el peso en su pecho se sintió una fracción más ligero. Hasta la señora Donnelly, el ama de llaves que había trabajado para Brock desde su niñez, notó el cambio cuando visitó con víveres. «Pareces menos un fantasma y más una mujer», le dijo a Tessa cruzando los brazos sobre su recio torso. «La mano de ese hombre estabiliza más que un martillo. Acuérdate de mis palabras». Tessa se sonrojó, apartando las palabras, pero le repicaron en la mente mucho después. Estaba decidida a no volverse deudora, a no rendir la independencia, por la que había peleado, pero no podía negar la verdad. Con Brock a su lado, el rancho ya no se sentía como una lápida que custodiaba. Se sentía vivo, exigente, sí, pero vivo. Para noviembre, el rancho mostraba señales de renacimiento. El granero se plantaba firme contra el viento. La casa ya no tenía goteras. Las cercas mantenían a raya a las reses curiosas. La pila de leña se alzaba como una fortaleza contra el frío. Aurora relucía. Midnight pateaba con brío. Y el corral resonaba con la energía de un lugar decidido a sobrevivir al invierno. Tessa llevaba sus cuentas en libros prolijos, cada cifra una línea de esperanza en lugar de desesperación. Se descubrió escribiendo a la luz de la lámpara, registrando no solo gastos sino pensamientos, bocetos de caballos, fragmentos de poemas, que nunca se había atrevido a poner en papel. Cuando Brock notó su cuaderno una tarde, la sorprendió con un regalo. Un juego de plumas nuevas y una botella de tinta que había comprado en el pueblo. «Tus palabras valen más que rayas de conteo», dijo con brusquedad. Se le cerró la garganta ante la bondad inesperada. La prueba llegó en el baile del día de los fundadores de Silver Creek. Tessa no había planeado asistir, pero la señora Donnelly insistió, cosiéndole un vestido con retazos y prendiendo su cabello. Brock apareció en su puerta con camisa limpia y chaqueta, su estoicismo habitual suavizado por el más leve atisbo de sonrisa. En el baile surgieron susurros, pero también admiración cuando él la condujo a la pista. Tessa se movió torpe al principio, pero la firme seguridad de su mano en su cintura y el raro calor en sus ojos avellana le dieron confianza. A su alrededor, la comunidad observaba cómo se desplegaba una asociación. No rumor, no lástima, sino algo ganado con tesón y trabajo. Clara Bennett, hija de ranchero que alguna vez había mirado a Brock con interés, lanzó miradas desde el borde de la pista,
pero la atención de Brock no se apartó de Tessa. Por primera vez en meses, ella se permitió reír libre, el sonido recorriendo la sala como una declaración. Pertenecía allí con él en esa pelea por la tierra y el futuro. La mañana en que él regresó, el cielo tenía el color de peltre martillado y el aire era tan cortante que parecía raspar los pulmones limpios. Brock llegó al amanecer con un caballo de carga repleto de herramientas, una bobina de alambre nuevo, un barril de clavos para techos, alquitrán en lata y 2 hachas nuevas cruzadas como una promesa. Tessa ya estaba afuera con las mangas arremangadas, aliento en fantasmas, tratando de decidir si abordar primero el techo del granero o la línea de la cerca. El granero, dijo él, leyendo su preocupación al mirar la costura oscura a lo largo de la cumbrera. El viento gira al norte. Si ese chubasco que bajaba de las montañas traía aguanieve, querrías un granero seco y el ganado tranquilo. Lo dijo sin condescendencia, como si terminara una frase que ella había empezado. Ella le entregó la escalera y el martillo. Luego, sostuvo su peso con ambas palmas, firme y estable como un poste clavado en arcilla húmeda. Trabajaron sin movimientos desperdiciados. Él arrancaba tejas partidas. Ella pasaba nuevas en un ritmo que pronto se sintió como una conversación. Golpe, deslizar, sostener, clavar, sellar, hablada en pino y hierro. Cuando una ráfaga pasó y estremeció el techo como un estanque, él se movió para protegerla de la grava voladora con la naturalidad de quien lo había hecho toda la vida. «Ya has hecho esto antes», dijo cuando ella equilibró una teja en un listón estrecho con una mano para clavar con la otra. Desde que alcanzaba el alero respondió sin buscar elogios, solo afirmando un hecho. Para el mediodía, la cumbrera era una costura negra limpia de alquitrán, cada teja bien asentada, la gotera curada. Pasaron a la casa donde el granizo había dejado hoyos poco profundos como un campo de pequeñas tumbas. Cosmético, juzgó ella. Estructural, contraatacó él golpeando hasta que lo hueco se suavizó, y luego volviendo a clavar hasta que el techo sonó otra vez como un tambor. Tras un almuerzo rápido, café, pan de maíz, el final de un tarro de manzanas que ella había enlatado antes de que todo se torciera, pasaron a las cercas. La línea norte se había vencido con el deshielo, el alambre caído en una sonrisa oxidada en las grapas. Brock la recorrió despacio, la mano enguantada rozando el hilo superior como si leyera un telegrama. 3 roturas, 2 postes podridos. La esquina se dobla, dijo. Y tu cerca del arroyo está tan baja que un coyote se reiría de ella. Tessa ya tenía los hoyos cavados a la mitad, tierra oscura sacada en medias lunas prolijas. Él alzó una ceja pero no comentó. Simplemente clavó el primer poste, alineó el segundo y juntos tensaron el alambre hasta que cantó. Cuando un conejo cruzó veloz y Midnight resopló en el corral. Ambos miraron en la misma dirección y luego se miraron entre sí, y por primera vez sonrieron al darse cuenta de lo rápido que habían aprendido los instintos del otro. Antes del anochecer, pidió ver otra vez los caballos de Henry Morgan. En la calma ámbar del granero, Aurora avanzó delicada y serena, el pelaje castaño iluminado como brandy bajo la lámpara de aceite. Midnight presionó el barandal del establo con un soplo suave e imperioso, negro como una veta de carbón y el doble de orgulloso. Brock pasó la mano por la cruz, bajó por el hombro, recorrió un hueso de caña que parecía tallado más que crecido. Limpio de rodillas, ancho de pecho, con el fuego justo para transmitir sin volverlo salvaje. Dijo, no para halagar, sino porque era cierto. Tessa abrió un cuaderno y le mostró páginas de la letra cuidadosa de su padre. Cruces y notas, fechas de partos, temperamentos. Decía que la sangre dice la verdad cuando los hombres no lo hacen, murmuró. Brock asintió. Tu padre sabía lo que hacía. Sería un desperdicio y un pecado dejar que esta línea se adelgace. Las palabras se asentaron en ella como calor. Si el techo y las cercas eran supervivencia, esto era propósito. Esa noche el viento se alzó y merodeó los aleros. Se sentaron, en una mesa pequeña, y ella lo alimentó como a cualquier peón. Frijoles, tocino salado, remolachas en vinagre, pero planeó como capataz. Esquematizó la semana en un pedazo de papel pardo, leña que cortar en la loma oeste, hielo que romper, cada amanecer, bebederos que restregar, el manantial detrás del granero que cavar antes de que se congelara duro. Él añadió el saber callado de un hombre que había peleado inviernos hasta tablas. Apila astillas dentro de cada edificio, las manos frías fallan cerillas, parte algunos troncos más pequeños de lo que el orgullo cree necesario. La nieve llega ruidosa, se va callada, y es salirse cuando te atrapa. Hablaron de pérdidas sin ensayarlas. Su padre muerto de fiebre,
su madre de cólera, el padre de ella por una caída de la que quizá habría sobrevivido con suerte y un suelo más blando. Los hechos desnudos tendidos entre ellos no aliviaban el peso, pero lo volvían compartible. Amanecer tras amanecer talló un nuevo ritmo. Brock aparecía al alba con esa zancada de mula constante, equipo tintineando, bufanda de lana blanca de escarcha. Tessa ya tenía café listo y pan levando junto a la estufa, una lista clavada en la puerta con un clavo de herradura. Ella cocinaba y contaba: sacos de avena, clavos clasificados por tamaño, el número de tejas restantes, y racionaba todo con una calma que lo impresionaba más que cualquier bravuconada. Él traía cosas que convertían preocupación en trabajo. Un farol de repuesto cuando la otra chimenea se agrietó, grasa para bisagras congeladas, brea para la unión donde el granero se había abierto un suspiro. Revisaban el cielo como un libro de cuentas, midiendo no solo las nubes, sino lo que significaban. Cuando las ocas volaban bajo en flecha, gruñía: la presión está cayendo. Cuando ella veía cirros altos como un rebaño de ovejas, decía: el viento cambia al anochecer. Entre ambos, el lugar empezó a sentirse menos como un asedio y más como una campaña. En la tercera mañana un frente frío se dobló sobre el valle. Recorrieron el perímetro bajo un aguijón de agujas, abrigos crujiendo de escarcha, y evaluaron riesgos como contables del peligro. La cañada norte acumula ventisca, dijo él, así que amontona paja contra los tablones bajos. El cerrojo de arriba se atasca, replicó ella. Lo cepillaré antes de que la helada lo fije, como una prensa. Él miró el molino. Grasa allí. No querrás trepar con hielo. Ella revisó el pozo. La cuerda del balde se deshilacha. La empalmaré esta noche. No era romance. Eran dos mentes encontrando el mismo compás. En la esquina más lejana, con las montañas duras como hierro en la distancia, Brock se detuvo lo suficiente para decir: trabajas como alguien que planea ganar. Ella respondió sin apartar la vista del horizonte: planeo sobrevivir. Ganar parece un lujo para la primavera. La empatía entre ellos no floreció de golpe. Se fue colocando en capas como los abrigos que se echaban encima cada mañana. Él notó su mueca al agarrar un poste, las llagas frescas bajo el callo nuevo, y sin comentario dejó un par de guantes de cuero suave sobre la mesa envueltos en una tira de tela. Ella notó cómo se le endurecía la mandíbula cuando una ráfaga golpeaba la puerta y la cerraba de un portazo, el reflejo de un hombre que ha vivido demasiados ruidos repentinos y engrasó las bisagras hasta que la casa se cerró como un susurro. Cuando él levantaba pacas de heno como si fueran almohadas, ella no se ofendía. Apilaba, ataba y contaba, y él no confundía eso con debilidad. Cuando ella resbaló y cayó fuerte sobre una rodilla, él le ofreció la mano y apartó la mirada, en cuanto estuvo de pie, otorgándole privacidad al dolor. Pequeñas misericordias, cada una exactamente del tamaño que el otro podía aceptar. Algunas tardes, cuando el trabajo permitía un respiro, ella leía su rostro como él leía el clima. Brock no era un hombre fácil, se había lijado a lo esencial, pero había una firmeza en él que calmaba habitaciones. Ella aprendió el puñado de palabras con que cubría ideas enteras. Firme significaba bien, flojo significaba arréglalo ya, y la forma en que una comisura de su boca se movía cuando aprobaba. Él aprendió que cuando Tessa se enrollaba la trenza 2 veces alrededor del cuello, estaba calculando. Cuando tarareaba sin darse cuenta, estaba contenta. Cuando cerraba el cuaderno de cuentas con un golpe suave, había resuelto que podían prescindir. En la calma, ella le contó cómo Henry solía pararse en ese mismo patio y juzgar a un caballo por sus ojos. A cambio, él confesó la única vez que falló en leer bien una tormenta y perdió 3 buenas vaquillas ante un río que subió como un truco traicionero. Al final de la semana, el rancho volvió a tener bordes, el patio barrido hasta dejar la tierra dura, la pila de leña apilada tan recta y precisa como cualquier muro. Los rieles del corral brillaban con una capa nueva de brea donde la vieja se había agrietado y vuelto polvo. Aurora resplandecía. Midnight se asentaba. El granero respiraba tibio. Las listas de Tessa se volvieron menos frenéticas, más precisas. Si quemamos media cuerda por semana, eso nos lleva hasta febrero con margen, dijo, golpeando el lápiz. Brock asintió y dibujó en su mente las millas de nieve que ella podría tener que recorrer si un pestillo fallaba o una cerca cedía bajo la ventisca. Dejaré un trineo con los patines engrasados, dijo. Nunca lo necesitará si está listo. Ella sonrió ante eso. Cómo la preparación engaña al destino, y por primera vez sintió que el futuro se inclinaba a su favor unos grados.
La última noche antes de la primera gran tormenta, se sentaron junto a la estufa con las botas quitadas y los abrigos humeando en ganchos, codos tocándose accidentalmente en la mesa pequeña. Tessa abrió otra vez el cuaderno de su padre y colocó una página en blanco al lado. En el libro viejo, la letra cuadrada de Henry Morgan. En el nuevo, la suya. Primavera, dijo, casi para sí. Aurora parirá. Destetaremos a los 5 meses, Cabestro a los 6, y empezaremos al potro con cuidado. Brock escuchaba, ojos en la boca roja del fuego. Y cruzaremos 2 yeguas más con Midnight cuando el pasto esté verdaderamente verde, añadió. Ella lo miró de reojo. Él no dijo sí, dijo lo haremos. No dijo tu potro o mis yeguas. Los pronombres habían cambiado sin ceremonia, tan naturalmente como cambia el tiempo. Definieron la meta sin fanfarrias. Sobrevivir al invierno con techos firmes, ganado sano y manos intactas. Llevar la línea de Henry Morgan a otra generación. Con un potro que pudiera correr como una idea brillante. Salir al otro lado no meramente intactos, sino listos. Ella cocinaría, contaría, planearía y mantendría el cuaderno tan fiel como una escritura sagrada. Él traería las cosas pesadas, alambre, brea, repuestos, su espalda, y se plantaría entre ella y lo peor del viento cuando estar de pie fuera lo único posible. Comprendían cada uno en sus palabras que salvar un rancho no es un acto heroico, sino 1000 pequeños apilados rectos y verdaderos hasta que soportan el peso. Cuando los primeros copos empezaron a golpear los vidrios y el tiro de la estufa respiró más hondo, se levantaron sin hablar, revisaron puertas, pestillos y faroles en un circuito practicado y se encontraron otra vez en el centro de la habitación. Nos vemos al amanecer, dijo él. Amanecer, respondió ella, y por primera vez en mucho tiempo el amanecer se sintió como una promesa en lugar de una pregunta. El barómetro cayó como piedra y el cielo se aplanó a pizarra, tragándose la luz hasta que la tarde pareció crepúsculo. El viento llegó primero, dedos finos y exploradores entre los álamos, luego una pared blanca empujando sobre la cresta como si la impulsara la palma de un gigante. Brock lo vio venir desde el potrero lejano y no perdió tiempo en cortesías. Amarró su alazán y el de carga en el lado protegido de la casa, revisó las cinchas 2 veces y tendió una cuerda desde el poste del porche hasta la puerta del granero. «Átate a esto si tienes que cruzar después de oscuro», dijo, el aliento humedeciéndose en penachos irregulares. Tessa ya había colocado mantas en las ventanas y amontonado tierra contra el alféizar norte, pero asintió y buscó otro. Farol. Los primeros perdigones quebradizos de hielo golpearon el porche como arena lanzada. «No alcanzarás a volver», observó, ni invitación ni disculpa. No, estuvo de acuerdo. La sílaba única cargaba todo el plan. Dormiría en el cuarto de Henry Morgan, el que todavía olía levemente a jabón de silla y cedro, puerta entornada por cortesía, decoro convertido en arquitectura. Dieron la vuelta antes de que la ventisca borrara las distancias. Bloques de sal bajo el pesebre techado, paja apilada contra las tablas exteriores, la cuerda del pozo revisada por desgaste y subida en seco para que no se congelara como vara de vidrio. En la calma ámbar del granero, Aurora giró un ojo oscuro y sopló aliento tibio en la muñeca de Tessa mientras Midnight recorría su pesebre de punta a punta, golpeando un casco cuando el viento azotaba los aleros. «Tranquilo», murmuró Brock, apoyando una palma en el cuello del semental hasta que el músculo ondulante se redujo a un temblor. Colgaron faroles donde una patada no pudiera romperlos. Pestillos probados 2 veces. Lo último que hicieron, antes de que el mundo desapareciera, fue mirarse por encima de los lomos de los caballos y no decir nada. El viento arrancó la puerta de la mano de Tessa y la azotó. Ambos la alcanzaron, atraparon y cerraron juntos, manos superpuestas por un medio segundo que pareció más largo de lo que fue. La casa se volvió pequeña como un barco. La ventisca llegó no como clima cayendo, sino como cosa con peso, empacando. Nieve en cada rendija, encontrando la nota que cada ventana cantaría. Comieron estofado caliente de pie junto a la estufa porque las sillas parecían demasiado lejos del calor. Cuando Brock llevó su plato a la mesa, lo colocó sin ruido, cuidadoso, como invitado en capilla. «El cuarto de tu padre», dijo ella, levantando el mentón hacia el pasillo corto. «Las sábanas limpias están dobladas en el baúl». Él inclinó la cabeza. «Gracias». No cruzó el umbral con sombrero puesto, no puso su equipo en la cama, no tocó la Biblia en la mesilla. Las reglas eran simples, puertas abiertas salvo que el sueño exigiera privacidad, botas junto a la estufa, café siempre listo. Afuera, el mundo se borraba 1 pulgada a la vez. Adentro, el reloj marcaba con la terquedad de la maquinaria pequeña.
A medianoche, la cuerda del granero cantó como un alambre en el vendaval. Se enfundaron en abrigos, ataron bufandas sobre las bocas y salieron a un cristal en movimiento. La cuerda les quemaba los guantes, el viento los empujaba hacia atrás, la nieve les martilleaba los ojos hasta no saber si avanzaban o si era el mundo. En el relativo silencio del granero oyeron sus propias cabezas resonar. Aurora se puso de pie trabajosamente cuando Tessa entró en el pesebre y permaneció cadera con la yegua hasta que el temblor en el ijar cedió. Brock enjaezó a Midnight y lo hizo retroceder un paso, luego otro, una lenta conversación, en cuero y aliento. Se aseguró de que la cama permaneciera espesa bajo los cascos del semental. Luego puso un balde de agua tibia bajo el barandal donde un casco frenético no pudiera hallarlo. Medias horas, dijo en su tercera ronda, queriendo decir, revisar cada 30 minutos hasta que el viento baje una nota. Ella asintió, sin discusión. Algunas instrucciones vivían más allá del orgullo. La luz del día era teórica, gris tornando a un gris más claro, pero la tormenta no se levantó. Racionaban el movimiento como racionaban la leña. Él trabajaba en ráfagas afuera, partir, cargar, cavar, amarrar, volviendo con la cara enrojecida y pestañas orladas de hielo. Ella hacía las tareas dentro que mantenían viva una casa en 1900, invierno, calcetines secos junto a la boca de la estufa, descongelar la bomba con una tetera, raspar escarcha del interior de los cristales para que la habitación recordara que tenía vista. Cuando lo peor estuvo hecho y no hubo nada más que esperar, la calma se asentó entre ellos como una manta extra. Brock se sentó a la mesa y sacó del bolsillo una astilla de pino y un cuchillo de mango de hueso pulido. Las virutas se enroscaron, ligeras como piel de cebolla, amontonándose en un montículo color trigo. No anunció qué estaba haciendo y ella no preguntó. Tessa enhebró una aguja y volvió del revés la camisa de trabajo de su padre, remendando el codo donde había cedido bajo la nueva labor. Intimidad práctica. Cada uno inclinado sobre una tarea que el otro podría haber hecho y haría si se lo pidieran. Hablaban en breves partes meteorológicos y despachos desde el granero. Aurora mastica parejo. Midnight se comió la última alfalfa. Mezclaré más heno de pasto. La puerta sur se traba. Cincélala cuando el viento baje. Bajo. Esos intercambios, una conversación mayor rozaba la superficie y se escurría, su prudencia contra su independencia. Deberías pasar el invierno en el Circle C, dijo al fin, sin levantar la vista de los planos pequeños y precisos que su cuchillo arrancaba. Ella tampoco levantó la mirada. Esta es mi casa. Mi establo es firme y cálido. Agua de manantial dentro del muro, sin hielo que picar. Irme me enseñaría la lección equivocada. Quedarte podría enseñarte la última que aprendas. Un compás, una exhalación suave. El cuchillo siguió, su aguja brilló. Te escucho, dijo con calma, y elijo quedarme. Él asintió una vez. No consentimiento, no triunfo. Una anotación en el libro, la decisión registrada, riesgo, reconocido. Al anochecer, el viento encontró un registro más profundo y la casa respondió. La estufa aspiraba como un pecho vivo y el café se volvió amargo en la olla y lo bebieron de todos modos. Terminó la talla cerca de la luz de la lámpara. Un pequeño caballo donde la veta misma se volvía músculo, la insinuación de una oreja alzada, la concavidad poco profunda de un hocico. Era Midnight, no en detalle, pero sí en verdad. Limpió la figurita con un trapo humedecido en linaza y la colocó en la esquina seca de la mesa. Para tu estante, dijo. Ella le pasó un dedo por el lomo, como una niña toca por primera vez a un potro, y sonrió antes de recordar guardar la sonrisa. Gracias. Ella no preguntó cuántas noches de cuántos inviernos había tallado compañía del silencio. Él no preguntó qué había escrito en los márgenes del cuaderno de su padre cuando los números no sumaban esperanza. La segunda noche perteneció a la cuerda, a los caballos y al metrónomo del cuidado. A las 2 de la madrugada, Aurora suspiró largo y parejo y dormitó. Midnight resopló y se asentó cabeza baja. De regreso, una ventisca tragó a Tessa hasta el muslo. Brock alcanzó sin pensar y la sacó por el respaldo del abrigo. Luego, se apartó enseguida, el gesto reducido a su mínimo humano. Dentro, ella no lo agradeció porque él no quería agradecimientos por algo que debía ser ordinario. En su lugar, colocó sus guantes cerca del aro de la estufa y los giró una vez, cuando el cuero empezó a humear. Más tarde, cuando fue a la puerta y encontró el pestillo duro, buscó aceite y una lima plana y trabajó hasta que la bisagra se movió como un pensamiento. Él vio el brillo y no dijo nada,
pero rozó la bisagra con el dorso del nudillo al pasar, una bendición de ranchero. Por la mañana la tormenta se quedó sin ira y dejó su cuerpo atrás. El silencio era un nuevo tipo de ruido. La nieve llegaba a la altura de la baranda del porche, el patio transformado en ventisqueros con bordes como mármol cortado. Brock hirvió agua, vertió parte para café y parte en un balde para llevar. Al granero puso tocino en la sartén como si siempre hubiera cocinado allí. Tessa se trenzó el cabello y lo enrolló alrededor del cuello como bufanda y rió una vez breve, sorprendida, al ver el caballo tallado en el estante. Abrieron camino al granero con palas y el ritmo de dos personas que han remado el mismo bote entre olas. En ese aire frío y brillante, su aliento se elevaba lado a lado como si hubieran acordado el compás en sueños. Aurora relinchó cuando los vio. Midnight, arrogante incluso en calma, empujó su cabeza contra el pecho de Brock y casi lo derribó. Bien, murmuró Brock en la crin negra, lo que significaba, vivo, sano y valiendo cada nudillo congelado. Cavaron durante horas. Luego se detuvieron porque el cuerpo humano lo ordena. Sentados en el umbral con el sol arrancando diamantes del campo, compartieron el último pan de maíz y un frasco de duraznos que sabían a Julio rescatado de un tarro. «Me lo volverás a pedir», dijo Tessa sin acusar, simplemente declarando, «el clima por venir». Sobre el Circle C, él lo consideró y asintió. «Lo haré, hasta que la primavera sea un hecho y no un deseo». «Y yo diré que no», respondió ella, suave como la página de un libro cerrándose. «Hasta que decir que sí me enseñe supervivencia, no rendición». Él giró la idea en sus manos como una herramienta que no había usado antes y halló su equilibrio. «Entonces dejaré lo que pueda. Un trineo con buenos patines, lámparas de repuesto, brea, una segunda cuerda. Si no te mudas al refugio, moveré parte del refugio aquí». El compromiso no fue un tratado. Fue logística elaborada por dos comandantes tercos que se negaban a perder la misma guerra por diferentes razones. Cuando el sendero volvió a aparecer como una idea bajo la nieve, ensilló para probar distancia y profundidad. Se detuvo un buen rato en la puerta del cuarto de Henry Morgan antes de alisar la colcha y dejar la almohada exactamente como la había encontrado. En el estante de la cocina, el pequeño caballo de madera observaba con su ojo paciente de madera. Tessa caminó con él hasta la cerca donde el camino volvía a empezar bajo el blanco. El frío les hacía llorar los ojos como si la emoción se hubiera disfrazado de clima. 2 días, dijo él, queriendo decir que podía volver en ese lapso con sal fresca y un saco de avena y alambre y noticias. Ella asintió. Luego añadió, o antes, si el río crece y se lleva la cerca baja. Lo verás antes que yo. Lo veré, dijo él. No la tocó. Ella no se acercó. Dejaron que el viento soplara entre ellos hasta que se sintió como un tercer testigo. Cabalgó hacia el brillante desastre, una puntada oscura avanzando sobre una costura blanca. La cuerda, entre el porche y el granero, colgaba floja por primera vez en 40 horas, una bandera de tregua del clima. Tessa entró y colocó el caballito en la repisa donde el calor no lo agrietaría, sobre el cuaderno y debajo del mapa de sus cercas. Independencia y prudencia no se cancelaban. Orbitaban, tirando y dando, haciendo mareas. En la nueva quietud, volvió a doblar las sábanas limpias en el baúl de su padre y cerró la tapa con ambas manos. Luego fue a la ventana y observó a Brock hasta que desapareció tras la loma. La casa, quieta y cuadrada, pareció asentarse sobre sus cimientos como reconociendo la forma de la persona que regresaría. 2 días de cercanía forzada no habían roto sus límites. Los habían delineado más claramente y trazado dónde. Una segunda mano podía cruzar sin ser intrusa. La tormenta les había dado lenguaje. Tú tomas el lado del viento, yo sostendré la luz. No me iré, no dejaré que lo enfrentes solo. La nieve cayó no como cortina, sino como estación asentándose. Cada copo un grano en el largo libro del invierno. Para cuando los ventisqueros lamieron los rieles bajos del corral, Brock estaba de vuelta con otro caballo de carga cargado de postes, rollos de alambre y un mazo pesado. Los dejó con la misma firmeza de un hombre que apila monedas en una mesa. Prueba, de compromiso más que de generosidad. La cerca norte no aguanta otro embate, dijo, la voz amortiguada por la bufanda en su garganta. Tessa ajustó más fuerte los guantes y respondió con acción. Cargó un extremo del poste y lo llevó sobre la nieve dura sin pedir ayuda. El ritmo que habían encontrado durante las tormentas continuó en clima más claro. Él golpeaba el ice con mazo. Ella sostenía el poste firme. Él tensaba el alambre hasta que cantaba. Ella lo cortaba y amarraba rápido. Al anochecer, la cerca se erguía nítida contra los campos blancos, un límite recuperado del colapso. En las pausas entre faenas,
Comenzó un trabajo distinto. Sentados en la mesa una tarde, botas secándose junto a la estufa, Brock dejó su taza y la estudió bajo el resplandor de la lámpara. He estado pensando en la primavera, empezó. Cada palabra pesada como un clavo antes de que el martillo lo golpeara. Midnight podría cubrir 3 de mis yeguas. Buen linaje por ambos lados. Dividiríamos los potros a partes iguales. Tessa se quedó inmóvil, el lápiz sobre su cuaderno, los ojos entrecerrados no con sospecha sino con cálculo. Era un negocio sólido, el fuego de su semental con la fuerza de sus yeguas. Sin embargo, ella reconoció la capa por debajo, la oferta de algo que los unía más allá de cercas reparadas. Eso es práctico, concedió, cerrando el libro con un golpe suave. Pero los negocios son una cosa, la dependencia es otra. Los ojos avellana de él se mantuvieron firmes. No dependencia, alianza. Hay diferencia. Las palabras quedaron flotando, tanto una propuesta como lo sería cualquier anillo. Los días se deslizaron en semanas, y con cada una Brock regresó, constante como el clima, cargando herramientas, sacos de forraje y noticias del valle. A veces trabajaban en silencio, los copos de nieve siseando sobre el hierro caliente, mientras él arreglaba una bisagra y ella salaba cueros. Otras veces la conversación se ensanchaba. Habló de una prometida en otro tiempo, la hija de un banquero de Helena que se había quebrado bajo un invierno amargo. Lo dijo sin rencor, con llaneza, otra verdad puesta sobre la mesa. Ella escuchó y respondió con la suya. Estudios en Denver donde los pretendientes querían muñecas en salones, no mujeres capaces de parir terneros en el barro. Entonces no valían tu tiempo, dijo simplemente, y volvió a afilar una hoja. El respeto no se construyó con declaraciones, sino con estos intercambios directos, cada uno revelando una esquina de su pasado sin vergüenza. El primer regalo llegó en una mañana en que la escarcha emplumaba las ventanas tan espesa que el mundo de afuera parecía otro planeta. Brock entró con un bulto envuelto en papel pardo, los bordes suavizados por el vaivén de la silla. Lo dejó sobre la mesa sin ceremonia. Dentro había un chal de lana teñido de un azul hondo y estable, lo bastante práctico para cortar el viento, pero más fino que cualquier cosa que Tessa poseyera. Pasó los dedos por el tejido y luego alzó la vista sorprendida. Esto es demasiado. Él negó con la cabeza. Primer regalo de cortejo, dijo, la voz plana pero los ojos delatando un raro destello de algo más suave. Ella se lo echó sobre los hombros y la calidez brotó no solo de la lana, sino del reconocimiento de lo que significaba. El silencio entre ellos cambió esa noche, menos receloso, más parecido a la quietud de 2 fuegos ardiendo en el mismo hogar. Marcaban la estación por tareas, no por calendario. Juntos despejaron el techo de nieve antes de que el peso hundiera vigas. Juntos abrieron una senda hasta el arroyo donde el agua aún corría negra bajo el hielo. Juntos apilaron grano, más alto en el granero contra los meses por venir más hambrientos. De noche, tras las faenas y la cena, él tallaba figurillas con retazos de pino, caballos sobre todo, pero una vez un halcón a medio giro, alas capturadas en el rizo de la veta. Ella mantenía las manos ocupadas con remiendos o anotando en su libro, pero a veces su mirada se detenía en las virutas amontonadas a sus botas, preguntándose qué forma emergería esa vez. Aquellas veladas no llevaban extravagancia ni grandes gestos. Eran el lento tejido de 2 vidas en una tela lo bastante fuerte para sostener. Cuando traqueteaban los postigos de tormenta, la conversación se volvía práctica. Aurora sale, de cuentas en marzo, dijo una noche Tessa siguiendo fechas en el libro. Si llegamos a febrero con heno suficiente, estaremos listos. Brock asintió. Y cuando nazca el potro, necesitarás más ganado si de veras piensas reconstruir. Por eso pondré mis yeguas con Midnight. No es caridad, es negocio, pero más que eso. Se detuvo, el cuchillo inmóvil a mitad de viruta. Ella esperó. Él alzó los ojos y encontró los de ella a través de la mesa pequeña. Te admiro, Tessa Morgan. Tu tesón, tu tosudez, la manera en que sigues en pie cuando la tierra intenta tumbarte. Y no solo quiero intercambiar ganado contigo, quiero cortejarte, como debe ser. Las palabras cayeron más pesadas que cualquier herramienta que hubiera traído por su puerta. A Tessa se le cortó la respiración no por sorpresa, sino por la claridad de lo que había sentido crecer todo ese tiempo. Dejó a un lado su costura y entrelazó las manos firme al encararlo. Si lo dices en serio, entonces escúchame bien. No voy a ceder este rancho, ni la marca, ni el nombre. Es mío tanto como fue de mi padre.
Caminaré al lado de un hombre, pero no detrás de él. La mandíbula de Brock se tensó, no con resistencia, sino con reconocimiento. No te querría de otra forma, dijo. Una sociedad no funciona si la mitad desaparece. Un alivio feroz e inesperado le chisporroteó en el pecho. Los términos quedaron puestos, las líneas trazadas, y aún así el futuro que delinearon juntos no se veía menguado sino fortalecido. El cortejo que siguió fue sencillo, llano de frontera. Un chal contra el frío, cenas compartidas después de largas jornadas, postes de cerca hincados codo con codo hasta que las manos se ampollaban y sanaban. Luz de farol derramándose sobre libros donde los números lentamente se inclinaban del rojo hacia el negro. Respeto dado en pequeñas formas. Una puerta sostenida, sin comentario. Un caballo embridado sin aspavientos. Un silencio guardado cuando las palabras habrían hecho más pesado un fardo. No hubo declaraciones en el pueblo, ni chismes alimentados con grandes gestos. Solo la presencia constante de un hombre que llegaba cuando decía que llegaría y una mujer que lo recibía en el patio con los guantes ya puestos. El invierno se espesó, y también la sensación de que dos vidas aprendían el mismo compás. Para enero, Silver Creek cuchicheaba menos y observaba más. La propiedad de los Morgan ya no parecía un rancho de viuda al borde del fracaso. Las cercas se alzaban nítidas, los techos firmes, humo ascendiendo de la chimenea con ritmo regular. El vientre de Aurora se hinchaba con promesa. Midnight sacudía la cabeza como si supiera que llevaba el peso de generaciones. En el pueblo, cuando Brock caminaba junto a Tessa cargando costales de pienso en un hombro y ella equilibraba los suyos con práctica, las miradas se ablandaban en saludos. Nadie decía la palabra compromiso, pero el aire la llevaba de todos modos. Cuando Tissenten, Clara Bennett se burló desde el almacén. Brock no miró hacia ella. Sus ojos solo encontraron los de Tessa, firmes y seguros. La última noche del año el viento gemía bajo por el valle y compartieron una comida junto al fuego. Estofado de venado, las últimas de sus judías en vinagre, café lo bastante fuerte para espantar el frío de los huesos. Brock dejó a un lado su talla, un potro a medio surgir del pino, y habló bajo. El año que viene nos va a probar. Nieve más pesada, deudas más ruidosas. Pero si me dejas estar aquí, a tu lado, no delante, creo que lo resistiremos. Tessa sostuvo su mirada, el chal ceñido, y respondió sin dudar. A mi lado es el único lugar donde serás bienvenido. El fuego chasqueó, enviando chispas por la chimenea, pero ninguno se movió, atrapados en el reconocimiento de que algo más grande que la supervivencia había echado raíz. El invierno aún sujetaba la tierra con puño de hierro, pero dentro de esa casita la alianza ya se había vuelto algo más cálido, más constante y más difícil de romper. La nieve se había endurecido para la mañana de Navidad, brillando como plata martillada bajo un pálido sol de invierno. Brock llegó a la casa de los Morgan vestido con un cuidado inusual, un caballo extra ensillado para la cabalgata de ella, su propio gelding cepillado hasta brillar. Tessa salió con su mejor vestido de lana, azul, sencillo pero digno, con el chal que él le había dado sobre los hombros. Por un momento, ambos se detuvieron en el patio, el peso no dicho de la estación presionando entre ellos. Ella montó con su mano firme, y juntos cabalgaron hacia el Circle C. El trayecto los llevó a través de valles blancos y ríos negros orlados de hielo, cada milla achicando la distancia entre sus mundos. Para cuando aparecieron los techos de Pa, su rancho, la casa principal sólida como roca madre, el barracón ordenado, los graneros en pie como guardianes, Tessa vio no solo prosperidad, sino el orden de un hombre que había construido su vida con manos deliberadas. Tom Jenkins, el capataz de Brock, los recibió en la verja, un hombre alto de mejillas quemadas por el viento y ojos que medían rápido antes de ablandarse en bienvenida. Su esposa Martha salió apresurada de la casa principal, el delantal polvoreado de harina, las mejillas rosadas de expectación. «Debes de ser Tessa», dijo, sujetando ambas manos de Tessa como si hubiera esperado meses para hablar con otra mujer. «Brock nos ha contado mucho menos de lo que quisiéramos, pero lo suficiente para saber que teníamos ganas de conocerte». Tessa, poco habituada a tanta calidez, sintió que la tensión de sus hombros cedía mientras la conducían al interior. Dentro olía levadura y carne asada, a un hogar vivido, no solo trabajado. Martha parloteó sobre los preparativos mientras Tom cargaba leña con Brock, ambos hombres trabajando con un entendimiento silencioso que hizo que Tessa se diera cuenta. Este era el círculo de Brock, su familia elegida, las raíces de las que rara vez hablaba, pero que claramente cuidaba con esmero. La cena fue un banquete más allá de todo lo que Tessa había probado desde la muerte de su padre.
Carne asada con bordes crujientes, papas doradas con mantequilla, pan recién salido del horno, verduras de la despensa de Marta y un pastel cuyo aroma a canela llenaba la casa de consuelo. Alrededor de la mesa la conversación fluyó con facilidad. Tom burlándose de Brock por sus silencios hoscos, Marta compartiendo chismes del pueblo y Tessa respondiendo preguntas sobre su rancho, con una firmeza que la sorprendía incluso a ella. Una vez sorprendió a Brock mirándola, el más leve destello de orgullo suavizando sus facciones, como si su lugar en esa mesa siempre hubiera sido inevitable. Cuando Marta sirvió café después, le susurró: «Él silba cuando cabalga hacia tu casa. Nunca lo hacía antes». Tessa rió incrédula, pero el calor le floreció en el pecho de todos modos. Entonces vio al hombre detrás del estoicismo, el que tallaba caballos a la luz de la lámpara y silbaba cuando pensaba que nadie lo escuchaba. Más tarde, Brock le mostró la casa. Habitaciones prácticas, modestas pero bien construidas, cada rincón reflejando disciplina y sobriedad. En un pequeño estudio, un daguerrotipo atrapó su atención. Brock, más joven, posando rígido junto a sus padres y su hermano mayor. Tocó el vidrio. «Tu familia», dijo en voz baja. Él asintió. «Tomada el año antes de que muriera mi madre. Padre la siguió 3 inviernos después. Mi hermano está en San Francisco ahora». Ella preguntó: «¿Alguna vez te sientes solo aquí?» Él lo pensó y respondió con la sencillez que marcaba sus verdades. «Antes sí, ya no tanto». Sus ojos se encontraron y el silencio que siguió fue distinto de los muchos que habían compartido. No estaba vacío, estaba lleno, como si cada palabra no dicha hubiera encontrado un lugar donde reposar entre ellos. Tessa apartó la mirada primero, pero el peso de aquella mirada permaneció mucho tiempo después. Junto al fuego esa noche, cuando Tom y Marta se retiraron, Brock finalmente habló de lo que había estado creciendo toda la temporada. «He estado pensando en la primavera», comenzó, las manos entrelazadas, los ojos fijos en las llamas. «En lo que pasará después del parto, después de que las cercas estén reparadas y las deudas saldadas. No quiero solo intercambiar ganado contigo. No quiero solo cabalgar al rancho de los Morgan 3 veces por semana. Quiero unir nuestras vidas, la tuya y la mía, los ranchos también, sin borrar lo que cada uno de nosotros ha construido. Circle C seguirá siendo Circle C, la marca Morgan seguirá siendo Morgan, pero juntos, lado a lado, construiríamos algo más fuerte que cualquiera de los dos por separado». Su voz era firme, pero la luz del fuego revelaba la tensión en su mandíbula, el riesgo de desnudarse ante su respuesta. El corazón de Tessa se aceleró, no por miedo, sino por la magnitud de ser invitada no a rendirse, sino a ponerse de pie como socia igual. No respondió de inmediato. El invierno exigía paciencia y también los asuntos del corazón. Durante ese enero, mientras las tormentas se alternaban con días brillantes y raros, llevó sus palabras como una piedra en el bolsillo, siempre presente, pesando en cada tarea. Cuando revisaba el vientre hinchado de Aurora, pensaba en los potros que podrían llevar la sangre de ambos. Cuando sumaba provisiones en su libro, imaginaba el doble de ganado, el doble de tierra, el doble de posibilidades de sobrevivir. Cuando remendaba el viejo abrigo de su padre, recordaba la voz de Brock: «Admiro tu coraje, tu espíritu». Y se preguntaba si compartir sus cargas significaría realmente perder independencia o descubrir una fuerza mayor. Él no la presionó, no repitió la propuesta. Simplemente llegaba, trabajaba, comía, se iba. Su constancia era en sí misma el argumento más fuerte. Febrero trajo claridad. Una tarde, con la nieve amontonada contra el porche, dejó a un lado su libro y lo enfrentó al otro lado de la mesa. «He tomado mi decisión», dijo, la voz calma pero firme. Su cuchillo se detuvo a mitad de viruta, los ojos alzándose hacia los de ella. «¿Y?» «Sí», dijo simplemente. «En primavera, después de que Aurora dé a luz y la tierra reverdezca, me casaré contigo, con la condición de que mi rancho siga siendo mío en nombre y marca». Brock exhaló despacio, el peso de sus hombros cediendo como hielo al deshielo. «De acuerdo, no lo querría de otra manera». Sacó del bolsillo una pequeña caja, gastada en los bordes. Dentro había una sencilla sortija de oro con un pequeño diamante, alisado por los años en la mano de su madre. «Le perteneció a ella», dijo en voz baja. «Si no te gusta, buscaré otra». Tessa negó con la cabeza, las lágrimas empañándole la vista. «Es perfecta». Cuando él la deslizó en su dedo, brilló no como riqueza, sino como herencia. De amor, de resistencia, de continuidad. Las semanas siguientes trajeron un nuevo ritmo, menos dubitativo,
más seguro. El anillo en su dedo atraía miradas curiosas en el pueblo, algunas aprobatorias, otras escépticas. Callahan por fin la amarró, se burló un ranchero, pero la presencia firme de Brock a su lado acallaba chismes antes de que se extendieran. Tessa no sentía vergüenza alguna. Lucía el anillo abiertamente, los hombros erguidos, y cuando le preguntaban respondía sin rodeos. Nos casaremos en primavera. La marca Morgan sigue siendo mía. La certeza en su tono no dejaba espacio para lástima ni dudas. Con cada apretón de manos, cada libro cuadrado, cada cerca tensada, demostraba que el matrimonio no era borradura sino alianza. La comunidad se adaptó, como lo hacen siempre las comunidades de frontera, reconfigurando las historias para ajustarlas a los hechos que ya no podían ignorar. Sus noches también cambiaron. Donde antes el silencio era cauteloso, ahora era compañero. Compartían planes para las siembras de primavera, para las líneas de cría, para nuevos pastos por cercar. Él tallaba menos, hablaba más. Ella escribía menos, escuchaba más. A veces, a la luz del fuego, él ponía su mano sobre la de ella mientras trabajaba, no para detenerla, sino para recordarle que ya no estaba sola en la labor. A veces, después de la cena, ella buscaba el chal y lo colocaba sobre ambos hombros mientras salían a mirar las estrellas. No era un gran romance, no según los estándares del este, pero era suyo, forjado de nieve y sudor, de pérdidas y supervivencia, tan firme como la tierra misma. En una clara noche de febrero, con la luna colgada fría sobre los campos blancos, Brock la acompañó hasta el corral después de las últimas faenas. Aurora se movía en su establo, el vientre redondo, la promesa del potro casi visible en la manera en que respiraba. Midnight golpeó una vez, impaciente, orgulloso. Brock se apoyó en la baranda, los hombros anchos contra el cielo. «Aquí comienza», dijo en voz baja. «No solo para ellos, para nosotros». Tessa se colocó a su lado, la mano enguantada, descansando sobre la madera. «Entonces asegurémonos de que dure», respondió. Él se volvió hacia ella, los ojos atrapando la luz de la luna, y por primera vez la besó no como una pregunta, sino como un voto. El frío mordía sus mejillas, pero el calor se expandió en ambos, el fuego de dos vidas ahora unidas por elección, respeto y la promesa de una primavera compartida. La primavera llegó no con un deshielo suave, sino con un arranque repentino. Los campos de Montana estallando en verde como si la tierra misma hubiera contenido la respiración todo el invierno y ahora exhalara de golpe. A fines de abril, los ranchos Morgan y Callahan habían resistido tormentas, deudas y dudas, y el día elegido para su boda amaneció claro y templado, como si el cielo hubiera sellado su unión. Tessa se encontraba en su pequeña habitación, ajustando el vestido marfil que Martha Jenkins la había ayudado a coser. Era sencillo, práctico, pero más fino que cualquier cosa que hubiera llevado desde niña. Un símbolo de que la dignidad no necesita bordados para brillar. Afuera los vecinos se reunían, los carros formando círculo, la música de violín elevándose con el aroma de carne asada y pan. El porche del Circle C había sido barrido, flores del jardín de Martha colgaban sobre la baranda, y Brock estaba allí esperando, sombrero en mano, postura tan firme como los postes que había hincado en tierra helada. Había sido su vecino, luego su compañero en la supervivencia, y ahora, por elección de ella, sería su esposo. Las palabras del ministro fueron sencillas, sin adornos, pero cada sílaba parecía tallada en el cielo. ¿Tomas tú, Brock, James Callahan, a esta mujer como tu legítima esposa? La respuesta vino firme, clara, sin titubeos. Sí. Luego la pregunta se volvió hacia ella, y Tessa sostuvo su mirada, sintiendo que el mundo se equilibraba en sus hombros por un instante. ¿Tomas tú, Tessa Grace Morgan, a este hombre como tu legítimo esposo? Pensó en el día en que se había desplomado junto a la pila de leña, en las cuerdas y tormentas, en el chal y el caballo tallado, en cómo su independencia se había afilado contra la firmeza de él en lugar de embotarse. Sí, dijo.